Hola, bienvenidos una vez más a esta entrega de estos micros fabulosos que estoy realizando con cada uno de mis escritores, conversando con mis escritores. Hoy tenemos nada más y nada menos que a María Luisa Méndez, la escritora del libro Positiva para Embarazo. Para mí es un honor, María Luisa, tenerte aquí con nosotros hoy. Y bueno, lo primero que le he dicho a cada uno de ellos es, bueno, ¿quién es María Luisa y cómo llegó a escribir este fabuloso libro que ya se está vendiendo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Rosángela, es un honor para mí. Bueno, soy ingeniero civil, soy venezolana, vivo en Venezuela, en Maracay, somos vecinas de la ciudad y soy ingeniero civil de profesión. Mi libro no tiene nada que ver con ingeniería, mi libro es sobre la reproducción asistida, mi proceso de maternidad a través de la reproducción asistida y bueno, nada, o sea, estuve por años intentando ser mamá, no lo conseguía de manera natural y espontánea, entonces tuve que recurrir a la reproducción asistida, a los tratamientos de inseminación, fertilización in vitro, hasta que pude ser mamá, lograr ese sueño tan anhelado que tenía de ser mamá. Fabuloso. Una cosa que es interesante, ¿no? Fíjate que tú eres ingeniero civil, pero escribes un libro que no tiene que ver con la ingeniería, pero eres un profesional. ¿Qué le dirías tú a estos profesionales que han querido o que tienen en su mente esa idea de escribir un libro? ¿Qué le dirías tú en este momento, viviendo lo que tú viviste, escribiendo un libro que no tiene que ver con tu profesión? Es correcto. Bueno, mira, eso, como dice tu programa, todos podemos escribir un libro, porque las ideas están aquí, claro, mira, y dice su gorra maravillosa, todos podemos escribir un libro, o sea, la experiencia de cada uno nos hace dueños de nuestra historia, de lo que estamos narrando y lo que estamos contando. Yo no soy experta en fertilidad, yo no soy médico, pero viví la experiencia, entonces mi libro es sobre mi experiencia en la reproducción asistida, desde la perspectiva de la mamá que vive los procesos. Entonces, cualquier persona que tenga una experiencia, una historia que contar, simplemente hay que como que llevar esa historia al papel, y para eso está Rosángela. Gracias. Valga la cuña. Excelente. María Luisa, fíjate, hacer un libro no es cosa fácil, pero tampoco es que es difícil. Ahora, tú transitaste parte de la escritura sola. Sí. Y luego contactaste conmigo. Es así. ¿Bien? Es distinto a los que han comenzado desde cero a transitar el proceso de la escritura. ¿Qué herramientas utilizaste tú antes de conectar conmigo y con mi programa para escribir lo que ya llevabas escrito? Algo que tú le pudieras decir, miren, solo ustedes podrían hacer esto, esto y esto porque van a lograr construir parte de su libro. Bueno, yo pienso que lo que yo hice sola, como dices tú, fue establecer el tema de lo que quería hablar y hacer una estructura según yo de lo que quería transmitir, ¿verdad? Yo comencé a escribir en función de eso que tenía esos capítulos, digamos que yo pensaba que estaban organizados, ¿no? Más pues claro, me adelanté mucho en el proceso de la escritura porque yo empecé todo lo que me llegaba, todas las ideas, todo lo que lo escribía. Que estuviese organizado es otra cosa, porque eso era lo que yo creía. Exacto, exacto. Bien, fíjate tú, ¿cuánto tiempo estuvo María Luisa pensando en escribir ese libro? Desde el momento en que empecé a transitar por el camino de la reproducción, desde ese momento, o sea, no desde ese momento, tiempo después de que nació mi niño, porque yo me he dado cuenta que el tema es muy, muy sensible y nos hace muy vulnerables a las mujeres que hemos pasado por estos procesos, y que hay una parte de esto que no se habla, o sea, no se habla porque es muy doloroso. Entonces, dije, bueno, a lo mejor yo cuento cómo me fue a mí, cómo lo viví yo, otras mujeres les sirva de apoyo, porque ahí vamos a estar claros, no todas lo logran. Ese es otro tema, ¿ves? Entonces, yo dije, bueno, yo quiero escribirlo porque
así sea para que mi hijo sepa cuando sea adulto, cómo tanto que yo lo anhelaba y tanto que lo deseé y lo amé antes de nacer, que yo me sometí a todo esto para poder tenerlo conmigo. ¿Cuántos años fue más o menos eso? Yo pienso que como unos 6 años. 6 años, 6 años, interesantísimo. Fíjate que el promedio dentro de las entrevistas que yo he estado haciendo a los más de 60 escritores, el promedio es de entre 7 y 8 años. Entonces estás efectivamente Estoy dentro del dentro de grupo. esa media. Sí, porque mi hijo va a cumplir 9 años y no te puedo decir que fue inmediatamente después que él nació, pero sí en esos primeros años de vida de él, que yo pensé, bueno, ¿y si escribo un libro? Pero entonces estoy ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo hago? O sea, tenía la idea, pero... ¿Y cuál fue ese punto que te hizo decidir, que dijiste, sí, me tengo que sentar a escribirlo ya? Bueno, yo, como muchas personas, la pandemia abrió muchas puertas. Este libro nació en la pandemia, pues estábamos en casa, no había mucho en qué matar el tiempo más allá de la televisión. Entonces, yo empecé a hacer cursillos que veía gratis en internet, hasta árboles genealógicos. Mi primera idea fue de hacer un libro sobre la genealogía, ¿no? Pero dije, no, esto es muy profundo y aunque yo he hecho varios muy positivos y satisfactorios, pues dije, no, quiero algo más personal y ya yo tenía esa idea. Pero la pandemia fue lo que me abrió la puerta a sentarme con tiempo, a escribir, a pensar, a recordar. Entonces, de allí nació, en este tiempo, fue positivo. Para mí fue positivo, aunque el encierro no era tan positivo, pero fue fructífero. Mira, María Luisa, yo tengo una sección de estas entrevistas que le llamo el quiz o piensa rápido, ¿no? Piensa Son rápido. 5 preguntas que son muy sencillas, pero que me gusta hacerlas precisamente para todos esos profesionales que están pensando escribir su libro, lo que significa para alguien que ya lo hizo y que hizo ese recorrido, el haber transitado el proceso de escritura y de publicación, ¿vale? Ok, Entonces, listo. voy a comenzar con la primera. La primera pregunta es, ¿cuál fue el capítulo que escribiste más rápido y fácil a lo largo de Positivo para Embarazo? Mira, te la tengo. Ese es el capítulo donde hablo del proceso de fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque mi mente de ingeniero me llevó a hacer estructura, el proceso como hacer un proyecto, era paso 1, tal cosa, paso 2. Ese fue muy rápido, aunque tuve que investigar mucho porque pues hay mucha información médica. Pues. Claro, claro, está bien. Y por supuesto, si te pregunto por el más fácil, quiero preguntarte por el más duro, ese que tú dices, wow, me costó muchísimo, muchísimo, ¿y por qué? Bueno, hay un capítulo que se llama Mi primer embarazo. Ese me costó muchísimo porque en ese capítulo hablo de la pérdida gestacional. Entonces no avanzaba porque lo que hacía era llorar. Escribiendo Claro. lo que viví, lo que hacía era llorar y me paraba y entonces no podía avanzar. Yo creo que fue el capítulo que más tiempo tardé, como una semana en escribirlo. O sea, pues la vivencia está, ¿no? Pero escribirlo y verlo escrito y leerlo allí, wow, fue muy duro para mí escribir ese capítulo. Ok, es importante siempre hacer eso porque nos conecta nuevamente con ese proceso, ¿no? Y Sí. una de las cosas que es mi misión con el programa Todos Podemos Escribir un Libro, escribir tu libro en 40 o 70 días, es que los escritores transiten ese proceso de escritura en felicidad, ¿no? Y siempre recalco que la felicidad no es un proceso donde siempre estamos sonriendo, Sí. sino que hacemos el proceso y cuando terminamos, la sensación es de felicidad, no es un trauma, es lo que tú viviste a pesar de haber pues llorado muchísimo con Sí, ese claro, capítulo. porque incluso tengo otro capítulo que es igual de duro y difícil para mí, que es uno de los últimos capítulos, que es cuando mi mamá fallece, pues, o sea, Claro. ella no llegó a conocer a mi segundo hijo y pues es un capítulo difícil, pero creo que
no tan difícil como ese capítulo de la pérdida gestacional. Y claro, al final siento la calma y la paz y la tranquilidad de que, bueno, no era lo que tenía que ser. Dios así lo quiso y científicamente lo entiendo por qué. Exacto. Pero de que es difícil, volverlo a leer es difícil. Claro, claro. Siempre lo será. Siempre la Siempre lo pérdida de será, nuestras sí. madres es un capítulo que no importa qué edad tengamos ni cuándo se fueron, siempre va a ser Sí, doloroso para nosotros porque no la tenemos para seguir construyendo recuerdos. Recuerdas que escribí algo de eso sí, recientemente y básicamente quizás lo que más nos duele es esa presencia física para seguir construyendo recuerdos juntos, ¿no? es correcto. Ahora, María Luisa, ¿por qué emociones te moviste tú, transitaste a lo largo de la escritura del Ay, libro? Rosángela, mi libro es un carrusel de emociones. De hecho, parte del título es Pasé del llanto a la risa, porque se viven muchísimas emociones. O sea, las mujeres que transitamos por problemas de fertilidad vivimos etapas muy duras, etapas pues felices también, etapas de incertidumbre, miedo, zozobra. O sea, es un carrusel que yo te diga una sola emoción es difícil, pero al final sí puedo resumírtelo en que pasé del llanto a la risa y así fue. Ahora, fíjate, quiero retomar un poquito. ¿Tú recuerdas cómo nació el título de tu libro? Sí, de hecho, yo tenía otra idea de mi proceso, un título bien, mi proceso de fertilización in vitro, no sé qué, o soy mamá, una cosa así, pero siempre estuvo ese, y pasé del llanto a la risa, ¿no? Entonces todo el mundo se conectaba con eso. Cuando hicimos esa, ¿cómo se llama? Tormenta de ideas de qué les parecían, todo el mundo se conectaba y pasé del llanto a la risa, pero había necesidad de ponerle, ¿por qué? Pues porque muchas personas pudiesen pensar que era otro tipo de libro, ¿no? Que era de autoayuda o de otro tipo de tema. Entonces pasé Sí, del llanto a la risa, era de que después de venir de tantos procesos, de tantos tratamientos, a la final aunque fue también un llanto, pero de felicidad, ¿no? sí, Y las risas de los niños, pues, que es lo que yo conseguí en mi vida. sí. El Positiva para Embarazo, yo no recuerdo si fue en una reunión que tuvimos o fue, porque no recuerdo exactamente cómo dijimos, ese, ese es Bueno, el el título. equipo participó, pero tú también me dijiste, haz una encuesta Ajá, entre tus amistades, entre tus allegados, o en el perfil, no, en el perfil no lo pregunté ni nada, pero sí así entre los allegados y en el equipo de de Libros animarte. Animarte, ¿no? Pero fue bien sabroso la tormenta de idea, porque en mi círculo de amistades, todo el mundo, del llanto a la risa, del llanto, ese fue lo que más llamó. Y Claro. después dijimos positiva para embarazo, o sea, ¿qué otra cosa anhela tanto una mujer que pasa por todo esto que una prueba positiva de embarazo? Sí, sí, sí. Sí, y siempre le digo, voy a tomar este pedacito de la entrevista, siempre le digo a los escritores que no se angustian por el título, porque los títulos tienen vida propia. Es decir, así Sí, como el libro que estamos saltan. escribiendo tiene su vida, los títulos tienen vida propia y de la manera más inesperada, un momento llegan por Es correcto. azar, porque escuchamos una canción, porque vimos un programa de televisión, una película, porque estamos conversando con alguien y decimos, eso es, ¿no? Así nacen y así han nacido casi todos los títulos de los libros y bueno, realmente son fabulosos porque además haces conexión. María Luisa, tú tienes tu libro por allí para que lo muestres Claro que a sí, yo tengo los... mi libro aquí a la mano, mira esta belleza, con esta ilustración que nos hizo nuestra Auri. Sí, Ari Uberti es Ay, fabulosa y logró plasmar allí esa belleza. Ari Uberti es de las fundadoras de Libros Animarte, de las que contacté al inicio hace ya exactamente 3 años. Tienes el privilegio de tener una portada de la fundadora como ilustradora de Libros sí, Animarte. una belleza de portada porque yo quería que de una u otra forma pareciera Víctor Fabillo en la foto, ¿no? Entonces ella lo plasmó
de manera caricaturesca, pero fue increíble, me encantó porque realmente él era así, con una montaña de pelo aquí. Sí, sí. Mira, María Luisa, quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿qué le recomendarías tú a una persona en este momento, después de haber transitado el programa de escritura, qué le recomendarías tú que hiciera para comenzar a escribir su libro? ¿Qué le diría María Luisa? Bueno, hay que tener disciplina, como todo en la vida, ¿no? O sea, una de las cosas que recuerdo que tú nos inculcaste mucho, o ya pues todos, pienso que todos tenemos ciertas formas de manejar la disciplina y el orden en nuestra vida, pero tú nos decías, todos los días hay que sentarse a escribir, todos los días hay que sentarse a escribir. Y si no se puede sentar a escribir, hay que tener una libreta, un papel, un cuaderno, una cosa, porque las ideas llegan y entonces, oye, no me acordaba de esto, o por lo menos cuando son historias, parte de nuestras vivencias, pues te llegan flash, imágenes, oye, y a mí me pasó, ya al final casi estaba listo y me acordaba de una cosa, oye, yo no puse en este capítulo tal cosa que sí sucedió, entonces volví a acomodar la cosa. Hay que tener siempre esa persistencia, consistencia, o sea, el compromiso. Si es lo que quieres hacer, hay que comprometerse con la actividad. Así es, entonces disciplina, compromiso con ese objetivo y tener siempre una libreta a mano. Para mí eso también es fundamental. Aquí, por supuesto, quiero mostrar que, bueno, está el libro de María Luisa, como el de mis otros escritores que me acompañan. Y me gustaría, María Luisa, para cerrar ya entonces la entrevista, que además ha estado fabulosa, si tuvieses una anécdota personal que no está en el libro, que te haya ocurrido cuando estabas haciendo el libro. ¿Recuerdas algo específico, algo que tú digas, cónchale, me pasó esto, y justo cuando estaba escribiendo el libro que quisieras compartir? Bueno, que yo recuerdo mucho que yo empecé a escribir muy emocionada y tú me dijiste, está muy bien, toda la cosa, así tú con toda tu belleza y tu decencia, me dijiste, pero hay cosas que no puedes hablar así, escribirlas como las hablas, porque no, y yo, pero es que yo quiero que sea así bien, o sea, no coloquial, sino muy ligero de leer. Sí, pero no, eso no lo podemos poner. Yo decía, bueno, sí, tiene razón, de repente un lector que sea de Venezuela va a entender las frases o lo dicharachero que somos nosotros, pero si yo quiero que el libro se venda en todas partes de habla hispana, por lo menos tiene que ser un vocabulario más neutro. Claro, entonces claro. decía, Sobre sí, todo por eso, no porque puedes nosotros escribir no como venimos hablas. del área de la escritura. Nosotros no venimos del área de la escritura, somos lectores, porque, bueno, las personas que leemos tenemos la capacidad quizás de escribir y de escribir mejor que muchos otros que no lo hacen, pero tendemos a escribir como hablamos. Sí, sí, Entonces, y a veces en aquí tercera persona, o sea, realmente por eso te digo que al principio yo creía que lo estaba haciendo muy bien, yo venía como con yo creo que como 3 o 4 capítulos hechos, o sea, retroceda, organice las ideas, primera persona, o sea, eso, pues claro, eso solamente una persona como tú, que tienes tu programa, que eres experta en ello, pues tienes la forma correcta de orientar, porque si no el libro hubiese salido con un náguara por ahí atravesado. Claro, porque María Luisa hizo conmigo el programa 100% personalizado, ¿no? Eso es importante también indicar, ¿no? Hay distintos, está el programa básico, que es un programa 100% online que no tienen trabajo conmigo y la persona pues se va guiando con las herramientas, pero no tiene interacción conmigo. Está el otro que es grupal, que es una vez a la semana, y está el 100% personalizado, que fue el que hizo María Luisa. María Luisa, entonces, mira, yo quería retomar contigo algo interesante que se me había escapado, y es, ¿cómo ha potenciado tu mensaje el haber escrito el libro? Es decir, entrevistas, has tenido conferencias. Échanos un poquito el cuento de lo que ha hecho el haber escrito el libro para posicionar tu mensaje y quizás también tu marca personal de lo que quieres hacer más adelante, ya no como ingeniero.
Bueno, con respecto a las entrevistas, sí he tenido un poco de apertura, por lo menos en los canales nacionales. Me han invitado a Globovisión, al programa Entre Noticias, programas especiales que han hecho sobre la fertilidad. Y entonces, bueno, hemos hablado del libro, pero también he hablado de mi proceso de fertilización, o sea, todo lo que vive la mujer, pues. Eh, También en el programa de A Tu Salud, que pronto va a salir esa píldora en el canal Venevisión Plus. También tuve una entrevista con María Laura García, programas de radio, programas de YouTube. Sí, en esa parte he tenido bastante eh, recepción en cuanto a la información. En ese programa de YouTube creo que era un programa mexicano. No, es un programa de Los Ángeles, en California. Ah, en California. Sí. Ese fue en el que hubo una participación inmensa, ¿no? Creo sí, nos mandaron, bueno, me mandaron un mensaje de felicitación el día siguiente porque el programa salía aquí en Venezuela bastante tarde. Salía a las 11 de la noche. Terminé casi a las 12, casi a la 1. Pero en Los Ángeles eran como las 6 de la tarde. Exacto. Entonces el programa tuvo muchísima recepción, casi 9,000 visitas online, directo, de personas que estaban activas viendo y escuchando el programa. Entonces fue increíble de verdad. O sea, yo, wow. Pues el productor me mandó un mensaje: te felicito, 9,000 personas en vivo, en línea. Y fue increíble, sí. Fue increíble. Buenísimo, María Elisa. Yo quiero cerrar este micro de Conversando con mis escritores con esa píldora que acabas de dar. Escribir un libro para posicionar un mensaje y que eso se convierta en un instrumento para tantas personas es fabuloso, es una herramienta fabulosa. Porque en este momento donde existen millones de libros publicados y autopublicados en plataformas como Amazon, por ejemplo, y otras que existen similares a Amazon, el que un libro como el que escribió María Luisa tenga receptividad en medios de televisión nacional, en redes sociales como YouTube, Live en Instagram, pero que además tengan el impacto de llegar a 9,000 personas, es algo que no debemos desaprovechar. Entonces, sí. Tomen en cuenta eso para esa idea que tienen de escribir un libro, cómo puede posicionar un profesional su mensaje a través de la escritura de un libro, que se convierte en una herramienta adicional a todo el conocimiento y lo que quieran hacer con su proyecto. María Luisa, encantadísima, un honor haberte tenido aquí en mi programa, en Conversando con los Escritores. Y bueno, las pantallas son para ti, para que te despidas, y contigo cerramos entonces este fabuloso micro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que yo siempre estoy abierta y receptiva a participar contigo en lo que tú quieras. Y bueno, recomendar el programa, porque es maravilloso llevar una guía, ser orientado, porque de repente mi intención de escribir mi libro era como tú nos dijiste, para la posterioridad, ¿no? ¿Qué mensaje le quiero dejar yo a mis hijos? Porque lo escribí fue para ellos, para que ellos supiesen cuánto los anhelaba y cuánto los amaba. Ahora, en el camino, he podido ayudar a otras mujeres con el mensaje, porque pues en la medida en que yo he ido aprendiendo, me he ido empoderando con la información, pues se ha ampliado un poco la red para apoyar a otras mujeres en estos procesos. Pero así como lo hice yo, cualquier persona de las que están desde este maravilloso equipo, porque somos todos los escritores que estamos en este grupo contigo, sé que todos pensamos igual. Todas las personas que tengan la idea de escribir, bien sea para ayudar, para colaborar con la humanidad, con la información, pues bienvenido sea. Y si es de la mano de Rosángela, pues seguro va a ser un éxito. Muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, un placer, y bueno, será hasta otra entrega de Conversando con mis escritores.